que cobran vida. En cada escena un mundo que nos invita a mirar. Con Monse Aldas, el cine es mucho más. El punto uno por empieza. Monse Aldas, como todos los jueves en el piso de punto uno. ¿Y el scroll mata el cine? Eso estaba pensando el otro día, ¿no? Primero, hola, ¿cómo están? Me pasó que estábamos con mis amigos y decimos, bueno, miremos una serie, una peli. Entramos a Netflix y estuvimos como media hora buscando qué podíamos ver, ¿no? Y creo que pasa en general, ¿no? Estamos constantemente buscando qué ver. Cuando encontramos alguna película o alguna serie, terminamos agarrando el celular o no le damos la importancia que tendría que tener, ¿no? Por eso, ¿no? Para mí el scrollear significa estar buscando, ¿no? Pasando películas, leyendo, no sé, la sinopsis o viendo el tráiler, porque encima las plataformas lo que hacen es resumirte en una oración, dos simples palabras, de qué se trata la película, ¿no? Y por eso voy a lo que hoy tenemos mucho para ver y no sabemos qué ver. Yo me acuerdo cuando yo era más chiquita, ¿no? Yo tengo 28 años, tampoco es que soy tan grande, pero antes, para ver una película tenías que ir a alquilar el DVD. Yo vivía en Córdoba, me acuerdo, o ir al Blockbuster, creo que se llamaba, que tenías que ir también a alquilar la película y después la devolvías. Igual se nota que sos más chica, creo, porque Sí. vos decís ya directamente el DVD, acá teníamos el VHS, pero bueno, y alguien más grande que yo dirá, teníamos que ir solo al cine porque no existían las videograbadoras en ese momento. Pero sí, tenías que ir a buscar qué contenido querías ver, qué película querías ver. Y era otro ritual, lo veías quizás con tu familia o lo prestabas, que te lo prestaba tu prima, te lo prestaba alguna familia, lo compartías entre amigos. Y ahí va la frase, ¿no? O el cine para mí te pide el tiempo, el contenido te pide que no te vayas, porque quiere que no cerres la aplicación, que te quedes pensando o abierto, porque para ello es todo generar, ¿no? Plata, todo económico. Les traje una de las primeras películas que hay, ¿no? Que salió de los hermanos Lumière. Nos llegamos a 1896 y aproximadamente la escena donde hay Vamos a recorrer un poco entonces la historia del cine para ver esto. No sé si tanto recorrer, es como una mezcla de qué está pasando con el contenido cinematográfico a nivel mundial. Y yo encontré que las animaciones, aunque la gente no le da tanta importancia, las animaciones están dejando otra forma de hacer cine, ya no tan comercial y no tan pegado al cine. Cómo el género animación empieza a mostrar algunas otras narrativas, tal vez más distintas de lo comercial. Pero nos vamos para atrás para ver a Luis Lumière. Sí, en uno de los primeros videos, en una de las primeras filmaciones del mundo de la cinematografía. Que hay toda una historia, ¿no? Atrás de eso, porque es un grupo de personas que se junta a ver, ¿no? La primera, es una escena donde un tren llega a una estación y se baja, es una escena cotidiana, se baja y sigue caminando. Y la posición en que está la cámara, en cómo el tren llega a la estación, hay rumores, bueno, hay mitos de que dicen que las personas que estaban viendo, están en una cafetería, si no me equivoco, viendo la película, se asustaron, porque claro, es pasar de la imagen a la película, al cine, ¿no? Que dicen que, bueno, que salieron, que sentían que el tren se les veía encima, y ahí está la esencia del cine, ¿no? Te causa algo físico, algo que te atraviesa, que te hace pensar, que creo que ya se está perdiendo bastante. No digo que el 100%, pero sí el 60% de películas están hechas para que vos te quedes cómodamente en tu cama, en tu habitación, no sé, viendo, poniéndola de relleno. Las plataformas hacen eso, ¿no? Hay todo un estudio que dicen que tienen en cuenta cuándo vos parás la película, en qué momento parás la película, por qué, si seguís viendo. Hay todo un sistema de que vos estás viendo una serie, ponele en Netflix o en Disney o en alguna de estas plataformas, y no hace falta ni que tengas que pasar al otro capítulo porque automáticamente se pasa. Podés saltearte la introducción o cuando te pasan el resumen del capítulo anterior. Sí, skip intro. Claro.
Y muchas veces me pasó que veo, no sé, 3 capítulos seguidos de una serie y me aparece una notificación que dice, che, ¿seguís viendo o no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Para ver si vos seguís viendo o si no está, o es realmente que la dejaste y te fuiste a hacer, no sé, a cocinar o a hacer otra cosa. Junto con El viaje a la luna de George Méliès, lo que nos trajo hoy Monse es una de las primeras proyecciones, tal vez si no la primera, como proyección del cine, que es El arribo de un tren, que es de los hermanos Lumière del año 1896. Sí. Algún día podremos hablar, pero esto es más nerdy, entre cómo el cine, de lo que proyectaba Méliès, Georges Méliès, sí, más vinculado al teatro, es distinto a cómo lo encararon Auguste y Louis Lumière, que es lo que termina sobre todo construyendo las primeras narrativas y la manera en que se cuenta el cine, con un Méliès que era más teatral, pero lo dejamos para el otro día, si querés. Fue un mes donde los Lumière lanzaron como entre 10 y 15, que en realidad son cortos porque de esto dura 40 segundos, en diferentes partes y la iban reproduciendo. Creo que uno de los más famosos es este. Hay otra escena donde también creo que están saliendo de una fábrica los obreros y las mujeres, que también es bastante conocida, creo que es de los inicios también del cine. Me parece que la escena de la llegada del tren no es una de las primeras, sino está entre, creo que quizás el top 10 de primeras proyecciones del cine. Esto está muy relacionado, ¿no?, con un director, Andrés Tarkovsky, que decía que el cine es esculpir en el tiempo. No hace falta llenar cada segundo con algo, sino hacer que el tiempo pase y que la persona pueda estar observando la película y no se quede de fondo, ¿no? Tarkovsky, bueno, para mí uno de los mejores directores de cine que hay en la Tierra. Tiene varias películas que son, sí, bastante pesadas, te tenés que sentarte a verlas. Hay una película que se llama Stalker, donde básicamente son personas que caminan, hay, bueno, escenas, ¿no? Y hay algo que te atrae, que no te deja dejar de mirar, que te tiene ahí como al tanto de lo que pasa. Y lo que sucede también es que capaz que vos te perdés un pedacito y ya no entendés. Sí. Lo que pasa, que no es lo que pasa ahora, que quizás hay tanta información que no es tan relativo si te perdés un pedacito porque ya lo terminás entendiendo. Como que la historia te la cuentan como muy obvia. Creo que les traje otro pedacito de la película de Tarkovsky, Sacrificio. Hay una escena también en esa película donde una casa se prende fuego y si vos no viste la escena también no entendiste. La escena que le traje es cómo a través de unas copas que están temblando y cómo reaccionan las personas, cómo se va evolucionando, ¿no?, del miedo que tienen y es larga la escena porque tranquilamente pueden mostrar, no sé, que el avión cómo está pasando o cómo pasa el temblor. Y se ve cómo se cae la jarra de leche, cómo las personas se comienzan a desesperar. Les cuento a los que nos están escuchando en la 94.5, estamos viendo una escena del Sacrificio de Tarkovsky. Y también, por un lado, es el uso del plano, pero yo lo primero que miro ahí, a diferencia de si querés algún audiovisual más contemporáneo, es el uso de diferentes... sobre el mismo plano, diferentes contrastes, ¿no? Sí. Porque viene el plano y uno ve casi se hace una especie de traveling con la cámara, que sigue a uno, pero en el fondo van pasando cosas simultáneamente y vos tenés que estar atento o elegir o llevar la vista. Después el traveling te lleva a lo que está pasando con estos elementos que se caen, con estos... sí, vajilla que se cae por un terremoto, por un movimiento. Pero suceden dos cosas a la vez. Claro, es toda una secuencia, una coreografía, ¿no?, de lo que pasa en una sola secuencia que dura, no sé, 20 segundos, creo que menos de 30 segundos, que suceden muchas cosas y vos podés estar atento a determinado, aunque sí también el traveling te lleva a un lado a otro, pero en el fondo siguen pasando cosas que quizás ahora en la actualidad no es tan común ver tantas cosas que están pasando. Hay un personaje que hace una acción y termina mucho ahí, ¿no? Hay para mí, bueno, con estas grandes empresas que hacen películas basadas en datos para mí, bueno, Netflix, Disney
que para mí muchas películas se ven iguales. Hay dos películas muy parecidas que no traje, bueno, no traje el tráiler porque no lo encontré para hacer la comparación. Se llama Atlas y la otra se llama Rebel Moon. Son medio post-apocalípticas, pero vos comparás los planos y comparás las texturas y los colores y quizás si no la viste muy pendiente o muy seguido, te las confundís porque son muy parecidas, tienen los mismos colores muy saturados, naranjas, los personajes también es todo muy en el desierto, entonces como muy parecido. Y acá no es que significa, bueno, son producciones que tienen mucha plata, mucho presupuesto, que tienen actores que son muy conocidos y terminan siendo películas muy parecidas que no se diferencia una de la otra si vos no sos muy adicto al cine o si no le prestaste mucha atención, ¿no? Se está usando mucho la animación CGI, que es la animación de la pantalla verde, donde todo se hace por computadora. Te sale mucho más barato, no sé si más barato, pero mucho más fácil hacer un amanecer en una computadora que lo tenés todo controlado, a tener que ir a filmar a exteriores donde tenés que estar pendiente de si una nube te tapa el sol, si el sol no te alumbra de la forma que vos querés, que tenés ahí una ventana de tiempo también para filmar, que en una computadora lo tenés todo controlado. Sí. Eso de hecho para mí trabaja mucho con la cuestión de los planos simultáneos, eso sí. Ha sido muy fuerte. Podríamos hacer también una columna de planos muy parecidos entre películas. Se va a poner un poco denso ahí, no sé si, pero estamos hablando con ahí. Montse, el scroll mata al cine. Hablábamos un poquito, decías vos, alrededor del tema de la animación. Sí. Últimamente hay películas, ¿no?, de animación que vos decís, bueno, son animaciones, como que tampoco... hay mucha subestimación sobre la animación, ¿no? Yo buscando y, bueno, viendo bastante películas, me di cuenta que al ser toda animación, no necesitas tener que ser tan fiel a la realidad, ¿no? Estamos, ponele, hablando de Spider-Man, hay una película de Spider-Man que... no intenta verse tan real, está basado mucho en las caricaturas, entonces como mucha animación de como si fuera una historieta, hay muchas texturas y no se busca la perfección de un Spider-Man que tiene que estar todo perfecto, pulcro, salvando a la ciudad, ¿no? Se juegan con las texturas, con las formas de presentarlo. También está la película de Guillermo del Toro, que les traje una escena de Pinocho, que salió creo que en el 2022. Pinocho del 2008, sí, de Guillermo del Toro. Que es una película que todo el mundo conoce, ¿no? Tiene muchas versiones, pero la de Guillermo del Toro tiene una particularidad que la forma en la que está creada medio como que incomoda, ¿no? Es como, no sé si rozando lo realista, pero se nota como Pinocho tiene la textura en la madera, que se le salen hojitas, donde también se le nota al carpintero, no me acuerdo el nombre ahora. A Gepetto. También, ¿no?, la forma en cómo camina, en cómo son las animaciones, que también te hace pensar, ¿no?, que cómo se puede jugar y cómo te amplía el panorama poder jugar con la animación y cómo a muchos directores quizás se dan esa libertad de decir, bueno, es animación, puedo jugar un poco más y no salirme de la realidad de tener que filmar una película de personas, ¿no? Me quedé pensando, no sabía que el Pinocchio había una versión de Pinocho de Guillermo del Toro. ¿Cómo un director marca su impronta? Marca su impronta, digo, sí. Porque si yo pienso en Guillermo del Toro, automáticamente pienso en La forma del agua. Sí. Pero también pienso en otras películas de animación y superhéroes como Hellboy, que a mí me encanta, que es muy buena y que tiene, y después una de las más importantes también que marca la carrera de Del Toro, que es El laberinto del fauno, mucho alrededor del mito, del relato, del personaje, sí. Bueno, de los personajes hace míticos. Poco sacó Frankenstein también de Guillermo, que también es una obra maestra de todos, una película para quedarte a sentarse y ver y observar cómo está toda la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, la escenografía. Y cómo puede, ¿no?, también el mismo director pasar de hacer de estas obras maestras a hacer una animación que también terminó siendo muy, muy importante, que también recibió muchas críticas por el tema de cómo lo van a hacer a Pinocho, porque no termina siendo la historia de Pinocho de que, bueno, es un niño de madera y toda la historia que sabemos, sino que también hace una crítica muy fuerte a la historia, ¿no? Por último, me voy al mundo de Estudio Ghibli,
que para mí son películas que también son por animación, que te tenés que sentar a verlas, ¿no? Son películas muy lentas. La tumba de las luciérnagas, que es la película favorita de mi director de tesis, que si me está escuchando... ¿Cómo se llama? La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas, película de animación que nos está recomendando y ampliando hoy Montse Aldaz en nuestra columna. Dos hermanos que se quedan solos e intentan sobrevivir a la guerra en Japón, con hambre y con miedo. Es bastante triste, ¿no? Bastante... te dan algunas escenas con miedo. Bueno, para mí es una película que te destruye. No sé si es tanto para niños, ni... hay algunas escenas que son muy tristes, porque bueno, no les voy a contar el final si alguien no las vio, pero sí pasan cosas que vos decís, ay, qué triste. Hay varias películas también de Estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro, que son unas nenas que entran en un mundo y tienen que trabajar, crecer, arreglárselas solas porque sus padres desaparecieron. El viaje de Chihiro, que es del 2001, que no sabía que era de este estudio, esa sí es una película para ver, sí. No sé si con un niño o niña muy chiquito, pero sí especialmente con un adolescente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque de una forma entre dramática y cómica, marca brutalmente ese paso tan fuerte entre la adultez y la juventud. De hecho, es tan evidente la idea del contraste del paso de lo que le pasa a esta chica, a Chihiro, cuando entra al mundo mágico, porque ya viene del mundo real, con sus padres, que tiene que cruzar un puente con agua, que de hecho a veces tiene agua, no tiene agua, y al momento de cruzar ese puente, de hacer esa transformación, entra un mundo con personajes diferentes, sí, que hacen cosas diferentes, que se relacionan diferente, y que sus padres, y esto no es spoiler porque es el inicio de la película, han sido convertidos por glotones en cerdos. Sí. Entonces Chihiro, este es el argumento de la película, tiene que trabajar en esta casa roja, que es para monstruos, para tratar de lograr que sus padres vuelvan a la normalidad. Es hermoso el viaje de Chihiro. Y sobre todo porque tiene unos juegos relacionados con la arquitectura y la espacialidad. Chihiro tiene que subir y vos vas recorriendo la casa, porque no es que es un viaje épico que tiene que ir a miles de lugares. No, ella está siempre en una casa que es una casa roja, sí, donde ella termina enrolada como ayudante. Y lo que tiene, ¿no? La textura de los colores, los silencios, los tiempos, se nota cómo corre el agua, cómo el viento sopla. Es una película para mí para mí varias películas de Estudio Ghibli son como muy lindas, ¿no? Para ver y para quedarse a verlas y a contemplarlas, ¿no? Tenemos también Mi vecino Totoro, que también es una historia animada donde dos hermanas que están en una casa de campo porque su mamá está muy enferma, exploran la casa y se hacen amigos de unos duendes que estaban ahí y encuentran un bosque cercano donde lo conocen a Totoro. También otra película para verla, para mí, quizás sí también en familia, pero para también contemplarla y prestarle atención, porque son películas que tienen una animación que sale de lo común, ¿no? Estamos hablando como animación muy parecida a lo que hacen en Japón, que tienen como otra forma de ver el mundo. Me pasó una situación de que yo en la facultad, cuando cursaba la materia cine, tenía un compañero de intercambio que era de China, ¿no? Uh-huh. Y la forma que tenía él de interpretar la consigna, de ver las películas que ellos veían, las intervenciones que hacían, era totalmente distinta a la que teníamos nosotros. Okay. Y ese choque cultural que había de la forma en que nosotros en la carrera tenemos que hacer un cortometraje, ¿no? Todas las semanas vamos presentando avances de un cortometraje para fin de año ya presentar uno entero. Y la forma en que él tenía de plantear lo que él sentía, porque bueno, los profesores nos daban las consignas, nosotros teníamos que respetar la consigna y con un poco de libertad adaptarla. Era increíble la forma en la que él veía, y él decía que le sorprendía que acá en Argentina y bueno, en Latinoamérica se vea Estudio Ghibli, porque son cosas como que ellos tienen muy naturalizadas, y acá yo creo que no tanto.
ese choque que había cultural a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque es otra forma de ver el cine, ¿no? Estamos alrededor de esta parte de la columna, ¿no? Sí. La de... De si el scroll mata al cine. Sí. Bien. No, porque estoy viendo ahí en la cartelera que tenemos de estreno, ya hablamos la semana pasada de Michael. Ah, que tuvo muchas críticas. Que tuvo, pero también veo que tenemos en cartelera aquí en Salta la secuela de un clásico del cine. No, del Diablo Viste a la Moda 2. Sí, sí. La alfombra roja en vivo. Anne Hathaway y Meryl Streep en una película que marcó época. Sí. Ahora vuelven en estreno, ¿no? Ayer hubo premiere. Ayer fue la van premier. Mucha gente coqueta. Ahora Tuncabo, bueno. Mucha gente ahora, de rojo había, si sí. querés, ahora, cuando se venga Pancho para el pase, hablamos de esto, de esta cartelera, porque ahora acabo de atar algunas conductoras de medios que estaban, claro, en la cartelera. Una van premier el jueves, pero un clásico, porque aparte en español, en la traducción es El Diablo Viste a la Moda, Sí. pero en inglés, The Devil Wears Prada. O sea, El Diablo Viste Prada, no era lo mismo. No, pierde la esencia ahí de toda la película. Para cerrar esto antes de... No, perdón. No, está bien. Hay una autora que también es cineasta que se llama Susan Sontag, que dice que, bueno, es escritora de cine, de imagen, que decía algo como muy simple, ¿no? Tenemos que aprender a sentir más y no quedarnos solamente con un contenido vacío que tampoco nos sirve de mucho. Muy relacionado a esto, antes que me olvide, tenemos un festival en la Usina Cultural que se llama Fuera de Foco, que lo van a realizar todos los martes en todo el mes de mayo, que está muy relacionado con esto de ir a ver películas. El festival se llama Fuera de Foco, creado por productoras y cineastas argentinas, impulsado en realidad acá en Salta porque el festival es a nivel nacional. Daniela Segiaro, Laura Basombrio y Franco Menacho. Son una selección, creo que entre 12 y 15 películas de producción nacional que van a tener un precio de 4.950. Que el fin de este festival es impulsar políticas que ayuden a la industria cinematográfica. El martes que viene a las 19 se va a reproducir El Príncipe de Nanagua, de la directora Clarisa Navas, que es una película que dura... Esa es la del guaraní, Sí. el paraguayo. Sí. Me gustó, me pareció muy lindo lo que vi dura del tráiler. bastante larga la película, dura casi 4 horas. Ok. Que es un coming of age, es decir, el crecimiento de alguien, sigue el crecimiento de Ángel, un nene de 8 años, hasta los 18, que vive en Paraguay, pero va a la escuela en Argentina, en Formosa, y él exige, ¿no?, su derecho al bilingüismo, hace una reflexión en su entorno, porque, bueno, es de una familia humilde, se ve el contraste del amor, del trabajo, la muerte, porque se muere su padre, y todo esto en un contexto de desigualdad, ¿no? Para mí es una película que yo también vi el avance, que me parece que es muy buena, y sobre todo, bueno, como yo soy muy fundamentalista del cine argentino y de poder ir a ver quizás una película que te juntás con tus amigos y te vas a la usina los martes después de que salís de trabajo o salís de la facultad. Lo bueno de esto es que es un ciclo que viene todos los martes hace un año ya, que algunas veces también lo hacen en la pantalla de afuera de la usina. Claro. Que está muy bueno, ¿no? Para mí, para ir a... Sí, esto es parecido al ciclo que hace habitualmente los martes sí. de Usina Cultural, pero en este caso es fuera de campo, Sí. trayendo el martes 5 a las 7 se empieza con El Príncipe de Nanagua. Sí. Si querés tiramos un poquitito el de la semana que viene, el de la otra, que es el martes 12, que se va a estar presentando Todo era de mamá, de Lucila Podestá, Los Descendientes, de Julieta Sanz, y La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas. Esto va a ser, no este martes, el que viene, en el marco del ciclo Fuera de Campo. Listo.
Estamos